pared aquí de oscuridad de aquí hacia allá y aquí esta parte llena de luz? ¿Por qué la parte de la luz no podía penetrar, no podía entrar en la parte de las tinieblas? Porque era muy densa, casi se podía tocar. O sea, esa tiniebla que hubo allá no era una tiniebla normal, eran unas tinieblas sobrenaturales. ¿Ok? Baruch Hachén. Eran unas tinieblas sobrenaturales. Entonces, por eso es muy importante examinar con un ojo crítico y cabeza fría todo lo que tiene que ver con las plagas y darle una aplicación a nuestra vida en este tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Ok? O sea, en sí, cómo el Eterno creó esas plagas, porque todas fueron hechas de una forma sobrenatural, no era un evento fortuito natural de la naturaleza, no. Fueron cosas creadas por el mismo Eterno para esa ocasión, para ese momento, para demostrarle a los egipcios quién es el rey, quién es el soberano. Y para mostrarle también a estos hebreos que habían ya casi perdido la fe en la historia de sus padres, de los patriarcas, para que ellos, a través de estos actos portentosos, pudieran volver y recuperar la fe. ¿Ok? Porque yo entiendo, hay muchas personas, hay muchos hermanos que de pronto su fe se vea muy dependiente de un milagro. O sea, dependa mucho de los milagros, que no debería de ser así, pero a veces se presenta de esa manera. Porque como decía hace un momento, todos somos diferentes, mentalmente, intelectualmente. Todos somos diferentes y eso hay que respetarlo y hacer las cosas con teniendo ese conocimiento acerca de cada ser humano, de cada persona, para no tratar de abusar, para no tratar para no incomprender a las personas en determinadas situaciones que tengan. ¿Ok? Porque de verdad, hay hermanos que su estado espiritual depende de un milagro, que el Eterno le responda a una petición. Y claro, el Eterno en su rajem, en su misericordia, él a veces concede un milagro a una persona para que esa persona llegue al conocimiento, alcance la fe, porque si alguien nos conoce a nosotros es el Eterno. O sea, una mujer puede vivir con un hombre, o sea, una pareja puede vivir 50 años de matrimonio juntos toda la vida y una mujer no puede decir, mijo, yo a usted lo conozco muy bien porque llevamos tanto tiempo de casados juntos, ni tampoco el hombre a la mujer. O sea, realmente nadie llega a conocer a alguien totalmente. Hay muchas lagunas, hay muchos espacios vacíos, etcétera, etcétera. Que conozca a su pareja más que otras personas, tal vez sí, pero no completamente ni perfectamente. Eso es imposible. Pero el único que sí nos conoce es el Eterno. Él sí. Ahora, usted teniendo este conocimiento, este entendimiento de que el único que realmente nos conoce es el Eterno. Él conoce nuestras partes fuertes, nuestras partes débiles. Él conoce nuestra forma de pensar, porque usted o nosotros podemos pensar muchas cosas y nunca expresarlas, por miedo, por temor o porque no somos capaces, pero están aquí. Y la gente que está a su alrededor puede decir, no, yo nunca he oído hablar a esa persona sobre este tema, o que se haya expresado de esta manera, nunca, jamás. Y de verdad, nunca lo han oído, pero sí ha estado aquí en la mente. Mucho, más o menos, o poco, pero ha estado acá. Pero el Eterno que sí nos conoce, hermanos, realmente,
Él sí lo sabe. Ahora, eso nos puede traer a todos nosotros un momento de vergüenza, de temor, porque Él sí nos conoce, Él sí sabe. Pero al mismo tiempo, si nosotros somos sabios, hermanos, podemos usar ese conocimiento de parte del Eterno sobre nosotros, lo podemos usar para bien de nosotros. ¿Ok? O sea, no vivir en esa vergüenza, en ese temor, sino más bien usar ese conocimiento para uno orar al Eterno, Señor. Y David lo dijo una vez. Eso está en el Salmo 139. Vamos a mirarlo. Salmo 139. Dice, oh Yahweh, tú me has escudriñado y conocido. Tú conoces mi sentar y mi levantar. De lejos percibes mis pensamientos. Escudriñas mi senda y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Porque aún no está la palabra en mi lengua y he aquí, oh Yahweh, tú ya la sabes toda. Me has contrañido por detrás y por delante y has puesto sobre mí tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo alcanzar. ¿A dónde me alejaré de tu presencia, de tu espíritu? ¿Y dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, allá estás tú. Si en el sol preparo mi lecho, allí estás tú. Si tomara las alas del alba y habitara al extremo de los mares, aún allí me alcanzaría tu mano y me asirá tu diestra. Y si digo, cúbranme las tinieblas a ver si el Eterno no me ve y que la luz en torno a mí se haga como de noche, tampoco la oscuridad es oscura para ti. La noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión. Todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo cuando aún no existía ninguno de ellos. Ok. Mirando este salmo tan profundo, porque es un salmo que menciona el código adénico, o sea, el ADN está mencionado ahí en otras palabras. Menciona lo más profundo de nuestras vidas. Hermanos, si nosotros fuésemos sabios e inteligentes, en cierto modo, podríamos voltear todo este conocimiento que el Eterno tiene sobre nosotros, esa amplitud, a tu propio favor y a tu propia bendición. Porque si tú tienes un dolor en el cuerpo y duele duro o una enfermedad, usted sabe que el Eterno sabe realmente cuál es el daño o cuál es la enfermedad que usted tiene. ¿Ok? Él sabe. Entonces tu oración ya podía ser dirigida de una manera más concisa y más específica con Él. Para decirle, Señor, usted sabe realmente qué es lo que me pasa, qué es lo que yo tengo, qué enfermedad tengo. Usted lo sabe más que yo. Y bajo ese conocimiento, oh Eterno, yo te ruego, usted como creador, porque usted creó el riñón, creó los pulmones, creó el vaso, creó cualquier órgano, todo órgano del cuerpo, Él los creó, Él los diseñó y les dio esa función que tienen.
Él fue el diseñador, Él fue el creador, Él fue el formador de todos los órganos que usted tiene en su cuerpo. Y como tales, Él puede tener y tiene control sobre ellos. Cuando uno hace una oración, hermanos, con semejante conocimiento y con semejante claridad, Él se va a sentir aludido. Dice, no, pues este no me está pidiendo así a la aventura, Señor, usted sabe, hágase su voluntad. No, usted le está pidiendo de una forma muy particular y una forma muy concisa y clara. ¿Ok? Y ahí es cuando puede llegar una respuesta positiva, una sanidad, un milagro, porque estamos orando en conocimiento, porque es que la oración, hermanos, hay que hacerla siempre con conciencia y con conocimiento y con fe. ¿Ok? La fe. Baruch Hashem. Nosotros, la escritura dice muy claro, el apóstol Pablo, él dice que cesarán las lenguas, cesarán los milagros, cesarán un montón de dones, van a cesar en determinado momento de la historia de la Keilah, de la congregación. Esas cosas van a cesar. O sea que nosotros vamos a llegar a un momento en que no vamos a poder fortalecer nuestra fe a través de un milagro, a través de un portento, porque ya no van a haber más milagros, no van a haber más portentos, no porque el Eterno no sea capaz o se haya agotado su capacidad de hacerlos, sino porque va a llegar un momento en la historia de los creyentes en que vamos a depender única y exclusivamente de la fe. De la fe. ¿Ok? Solamente van a haber tres cosas que van a permanecer en los creyentes. La fe. Vamos a mirarlo, a mirar el texto que está en 1 Corintios capítulo 13. Pero leamos primeramente el verso 12. 1 Corintios 13, 12 dice, porque aún ahora vemos mediante espejo veladamente, o sea, medio se distingue. Pero entonces, cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ok. Vamos a desglosar el verso 12. ¿Qué es lo que quiere decir el Eterno aquí? Mire, yo lo voy a volver a leer. Porque aún ahora vemos mediante espejo no muy claro, o sea, veladamente. Pero entonces, cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente conforme fui conocido. ¿Cómo así? Que cara a cara y que conocemos ahora en parte, pero entonces conoceré plenamente cómo fui conocido más adelante. ¿Cómo fui conocido? Hermanos, la palabra es clara y contundente con nosotros. Usted sabe, este salmo que acabamos de leer, de que el Eterno la forma como el Eterno nos conoce internamente, y luego en las cartas apostólicas también menciona algo al respecto, cuando dice que el Espíritu escudriña las intenciones del corazón. No las ve, no, más allá de ver, las escudriña, o sea, las analiza. Ojo con eso, el Espíritu
Analiza lo que usted piensa, lo que usted quiere hacer. Analiza sus pensamientos, sus deseos. Eso es lo que está hablando aquí el texto. Que va a llegar un momento, hermanos, espiritualmente, que nosotros vamos a saber de qué manera o cómo fuimos conocidos en este tiempo por parte del Eterno. O sea, cómo nos veía Él, cómo nos analizaba. Ok, eso es lo que dice el texto. Entonces luego en el verso 13 dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea que los dones de sanidad, operación de milagros, las lenguas, la interpretación de lenguas, todos esos elementos, esos dones maravillosos, por cierto, van a desaparecer en su momento. Y vamos a depender solamente de lo que nosotros conozcamos de la Torá. Vamos a depender de nuestra fe que hayamos desarrollado hasta ese momento y la esperanza, la forma de cómo usted espera las cosas, no la desesperanza, sino la esperanza. Por eso Pablo dice, y la esperanza no avergüenza. O sea, cuando la escritura habla de la esperanza, está hablando es, ¿qué es lo que usted espera? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Cuáles son sus más profundos deseos? ¿Y qué es lo que usted espera del Eterno? Y no solamente qué es lo que usted espera, sino cómo lo estás esperando. ¿Con desespero? ¿En fe? ¿O no hay fe ahí? ¿Ok? ¿O no hay fe? Baruch Hachem. Bueno, regresemos acá a la Torá. Y vamos a mirar en el capítulo 10. Mire cómo dice. El Eterno dijo a Moche, ve al faraón, pues yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, con el fin de que yo ponga estas señales mías dentro de él. Estas señales mías dentro de él. Y también para que relates en los oídos de tu hijo y del hijo de tu hijo, que yo me burlé de Egipto, así como mis signos que puse en ellos, y sepan que yo soy el Eterno. Ahora, uno se extraña, hermanos, leer una expresión de estas en la Escritura, y más de parte del Eterno. En este caso, cuando dice, verso 2, yo me burlé de Egipto, así como mis signos que puse o señales que puse en ellos, y sepan que yo soy el Eterno. Hay dos cosas en las Escrituras que a mí me han, no confundido, sino me han impresionado cuando uno ve que vienen de parte del Eterno. La primera es cuando hay un texto que dice, y el Eterno se reirá de ellos, porque es que aún en el mundo católico y en el mundo cristiano, uno nunca le dijeron o le hicieron pensar a uno de que el Eterno era un ser muy serio. Pero cuando el texto dice, y el Señor se reirá de ellos.
Entonces uno dice, el Eterno también se ríe. ¿Ok? La risa. Y luego, cuando dice acá en este texto, capítulo 10, verso 2, que dice, yo me burlé de Misraim, burlarse. O sea, es una expresión que viene de parte del Eterno y que Él lo diga, el burlarse. O sea, no, el burlarse aquí en esta parte no está hablando de la forma como nosotros nos burlamos de los demás, porque esa es una burla diferente. ¿Ok? Es una burla diferente. Ahora, ¿por qué es diferente? Mire cómo lo desglosan los sabios. Esta frase, me burlé, es similar en significado al de la frase, te has burlado de mí. Y también es similar al de la frase, ¿acaso no? Cuando él se burló de ellos, dicha con respecto a Misraim. No tiene aquí el sentido de obrar ni de actos, pues de ser la Torah lo hubiera escrito olelti, que es un verbo similar al de las frases. Haz a ellos tal cual como has hecho a mí, que me ha hecho a mí. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermanos? Mire usted esta expresión. Quiere decir que el Eterno está haciendo memoria de todos los actos malévolos que los egipcios hicieron en contra de los hebreos. Y que tal cual como ellos hicieron a los hebreos en forma particular, así él les hizo a los egipcios en forma global. ¿Ok? En forma global. O sea que eso es lo que la escritura da a entender, lo que es burlarse, que no es una expresión similar a la burla que se usa en este tiempo, sino pagarle al tal de la misma forma como le pagaba a otros. Como dice el dicho, con la misma medida que mides serás medido. Con la misma forma que eres juzgado, así te juzgarán. Por eso, hermanos, nosotros no podemos juzgar ni levantarnos como jueces de nadie. Y juzgar es tan fácil y a mucha gente le gusta. Juzgar, hacer comparaciones. Y nosotros no podemos hacer eso. Eso no es del Eterno. Por eso Pablo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y con la misma vara que mides serás medido. O sea, si no quieres que te juzguen, si no quieres que te midan, que te critiquen, que digan tantas cosas de ti, no lo hagas tú. No lo hagas. Yo sé que aunque usted no lo haga, va a haber algún momento en que sí lo van a hacer los demás con usted, pero esto es irrelevante. Lo importante es que usted no lo haga con su prójimo, no lo haga con otro. O sea, no hay nada más sensato y más sabio. Uno con los años, con el tiempo, uno aprende muchas cosas. Y una de las cosas, hermanos, que yo he aprendido es precisamente esa, que no hay nada más maravilloso, no hay nada más sabio, no hay nada más grande que guardar silencio. ¿Ok? No, nunca se olvide de eso, hermanos. No hay nada más grande, ni nada más maravilloso, ni nada más sublime, ni nada más sabio que guardar silencio. ¿Ok? El silencio es un arma poderosa. Y yo sé que usted con el Eterno le ha tocado vivir esos silencios del cielo con usted. Que eso el cielo parece para usted una losa, una placa, un hierro, un mármol, un granito.
que usted le habla y le pide y silencio, silencio, no hay nada, no hay respuesta. Eso es duro. ¿Ok? Pero cuando nosotros aplicamos el silencio, no, somos más beneficiados nosotros porque cuando uno habla menos, cuando uno habla menos o guarda silencio, uno está evitando el pecado, está evitando el acción hará, está evitando el enredarse en sus propias palabras, porque uno se enlaza con las palabras, se amarra, hermanos, se amarra. Y después para ustedes amarrarse de lo que usted dijo, eso no es fácil. No es fácil. Entonces, por eso el guardar silencio es mucho mejor que las muchas palabras. ¿Ok? Bendito el Eterno. Ahora, yo quiero que miremos un detalle de estas cosas, hermanos, y es el detalle de que los magos de Faraón, los brujos, los nigromantes, como llama la escritura originalmente, hubieron algunas plagas, algunas cosas que ellos también las repitieron, pero hubo otras que ellos no fueron capaces de hacerlas. Ojo con eso. Algunos, por ejemplo, el de la sangre, ellos lo hicieron también. El de los cocodrilos también lo hicieron. Más sin embargo, hubieron unos que ellos no fueron capaces de hacerlo. Entonces de ahí sale una pregunta. ¿Por qué? Porque ellos no fueron capaces de imitar esas cosas. Porque, hermanos, hay varias razones. Primera, hay caminos y senderos que el Eterno ha creado para su pueblo, para los santos. Y solamente un santo puede caminar por ahí. Un impío no puede caminar. Pero un santo sí, un creyente sí lo puede caminar. ¿Por qué uno sí lo puede caminar y otro no lo puede caminar? Porque el Eterno es el que conoce el corazón de cada persona y la intención del corazón también la conoce el Eterno. Y si esta persona no tiene una intención sana en su corazón y el Eterno ve que su camino realmente no va a ser fructífero, él más bien corta y no permite que la persona camine por ahí porque no es para esa persona. Por eso, recordando ese texto en Isaías, cuando dice que aquel por torpe que sea, podrá caminar en el camino del Eterno. Y por este camino no pasará ni león, ni fiera caminará por él. Solamente está reservado a los redimidos, a los creyentes. ¿Ok? Ojo con eso. Solamente a los creyentes está reservado ese Isaías 35:8. Isaías dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, y el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará, porque él mismo estará con ellos. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni será allí hallada, para que caminen solamente los redimidos. ¿Ok? Solamente los redimidos. Y los redimidos de Yahweh volverán y entrarán en Sión con gritos de júbilo. Alegría perpetua coronará sus cabezas y retendrán el alborozo y el regocijo, porque la tristeza y el lamento habrán huido. Este camino, hermanos, el camino del Eterno, que es la Torá, que es Yeshua,
no es para todo el mundo. O sea, nosotros no podemos desesperarnos que porque una persona familiar muy allegada a nosotros pensábamos que iba a llegar a la Torá y deseábamos que llegara a la Torá y nunca llegó. Aunque usted lo desee, pero nunca llegó y no va a llegar. ¿Por qué no llega mi amigo, mi madre, mi mamá, mi hermano, mi esposa, mi esposo? Porque él no llega al camino tan bien como yo lo llegué. Si esa persona lo merece más que yo. Hermano, esto no es asunto de merecimientos, sino que el Eterno mira el corazón de la persona. Y hay personas que son muy buenas personas, son gente honrada, gente correcta, gente con una ética muy elevada, mas sin embargo el camino no está para ellos. ¿Por qué? Porque el Eterno escudriña más allá de las cualidades que usted vea en la persona. El Eterno escudriña el corazón de la persona, el interno de esa persona. Entonces, eso me recuerda cuando hablábamos que cuando Moche mató al egipcio, que el texto dice que él vio que un egipcio estaba golpeando a un hebreo de una forma salvaje. Entonces Moche no, lo que vio no le gustó. Entonces el texto dice que él miró a ambos lados. ¿Cómo entenderíamos nosotros? Como dando a entender de a ver si nadie había por ahí. Si no había nadie para poder atacar al egipcio sin que nadie lo viera. Supuestamente eso piensa uno. Pero lo que Moche miró fue el futuro, la descendencia que iba a haber de ese egipcio, a ver si alguno de sus descendientes iba a obedecer la Torá en un futuro. Y Moche vio de que no hubo nadie, ningún descendiente de él, que fuera a guardar Torá y mandamiento, entonces lo mató por defender al hebreo. ¿Ok? Por defender. Entonces, eso es lo que el Eterno mira en cada uno de nosotros, hacia adelante. Si nosotros íbamos a traer descendencia en la Torá, porque en este tiempo se puede mirar de dos formas. La primera es de que por su boca, por su mensaje, por su testimonio puedan llegar muchas personas a la Torá, por su mensaje y testimonio. Si hay gente que sí va a llegar a la Torá por su testimonio, el Eterno te permite llegar a la Torá. Pero si el Eterno ve que usted es una persona sin fruto, y que tu corazón realmente no está como tan apegado al Eterno para la obediencia, para el carácter espiritual, el carácter de Torá, porque nosotros tenemos que tener carácter de Torá, hermanos. Carácter de Torá. ¿Qué es tener carácter de Torá? Cuando usted respeta el Shabbat, cuando usted respeta las fiestas. Pero si usted es una persona que tiene muchas ganas de ir a la playa, a los mexicanos a Cancún, los colombianos a Cartagena, Santa Marta, y llega un amigo, un familiar y le dice, nos vamos para la costa, nos vamos para Cancún, nos vamos para Santa Marta o para San Andrés, salimos el viernes para que estemos allá el sábado, el domingo y nos regresamos el lunes o el martes. Y usted con esas ganas de ir por allá, hace tiempos. Entonces, si usted es una persona con principios arraigados, usted de una le dice a la persona, al primo, al familiar, no puedo ir. ¿Por qué? Porque usted está pensando en el Shabbat. ¿Ok? Está pensando en el Shabbat. Entonces usted dice, no, yo no voy, no puedo ir. Eso es una persona con principios.
No, muy bueno ir a Cancún, muy bueno ir a Santa Marta, Cartagena, pero yo en Chava no. Líbreme el Eterno de yo hacer una cosa de esas. Y ese tipo de personas con ese carácter espiritual, carácter de Torah, es lo que busca el Eterno en nosotros. ¿Ok? Pero si usted se va, pierdes. No hay carácter. No hay carácter. El que tiene carácter dice, no, yo hoy después del domingo, el primer día de la semana, lo que quiera y para las que sea. Pero en Chava no. Y así muchos detallitos, que la carne no kosher, que usted cede, que usted se la come y todo eso, hermanos. Una de las cosas que todos nosotros tenemos que desarrollar en nuestra vida es el carácter por el mandamiento, la obediencia al mandamiento, carácter de Torah, hombre de Torah, mujer de Torah. ¿Ok? Nosotros tenemos que desarrollar eso. ¿Por qué? Primeramente, porque amamos al Eterno, pero también porque sabemos lo que dice la Escritura. Samuel le dijo a Saúl, porque el obedecer es mejor que los muchos sacrificios. ¿Ok? El obedecer es mejor que los muchos sacrificios. O sea, tenga usted claro eso, hermanos. Téngalo muy claro. Y su vida no va a tener tropiezos y la bendición va a fluir en su vida. Va a fluir. ¿Por qué? Porque usted le está dando prioridad a lo que es primero y lo primero es primero y lo segundo es segundo y lo tercero es tercero. Pero lo primero es primero. Temor al cielo. Obediencia a la Torah. Amén. Ay, es que me voy a perder. Aquí no se ha perdido nada, hermanos. ¿Y sabe qué es lo mejor? Que cuando uno le muestra carácter de Torah al Eterno, el Eterno te bendice y te abre puertas. Empieza a fluir la bendición del Eterno en sus vidas. En todo lo que desea tu corazón, Él te lo va a conceder. En su día, en su momento, sin necesidad de alterar ni de profanar la Torá, ni profanar el Shabbat, ni profanar las fiestas del Eterno. Pero primero hay que dar pruebas de carácter, de obediencia. Ok, mire estos tres jóvenes que fueron echados al horno de fuego. Sobre ellos todavía 4000 años después se habla de ellos. Y su nombre quedó, y el nombre de estos muchachos quedó escrito como ejemplo para los postreros. Y su galardón, hermanos, sépalo y entienda lo que ellos lo tuvieron. En vida, aquí en la tierra y allá en el reino. Pero primero tenemos que probar su valía, su temor al Eterno. Sepa, oh rey, que no nos vamos a inclinar ante la estatua que usted ha construido. No tiene necesidad de hacernos la prueba si lo vamos a hacer, no. De una vez le decimos, no lo vamos a hacer. Eso es carácter, hermanos. Y eso es un carácter que todos nosotros tenemos que desarrollar en todo lo que tiene que ver con el temor al cielo. Porque a usted, su mamá, ni su papá, ni su esposo, ni su esposa, ni su hermano mayor, ni el dueño de su empresa, ni su novia, ni su novio, ni su prometido, ni su prometida, ni su hijo, nadie te va a salvar. Cada uno independientemente vamos a ser responsables de nuestra propia entrada al reino. Cada uno. Y eso es muy importante y eso hay que explicarlo y hay que enseñarlo a la gente.
que la entrada al reino no depende de una persona y de otra, sino de individualmente. Esto es individual. Son decisiones personales. Si hay alguien que nos lleva al buen consejo, venga la Torá, venga, hombre, bendito el Eterno. Un galardón tiene esa persona que te atrajo, que te encaminó, que te ayudó, que te empujó. Baruch Hashem. Y eso debe ser labor de todos. Pero la decisión es personal de cada cual. ¿Saben? Es personal de cada cual. Baruch Hashem. Por eso, cuando la escritura habla de todas estas plagas, hermanos, plagas sobrenaturales, y que nosotros en este tiempo estamos viviendo un periodo, ya llevamos para 2 años, ya vamos para 2 años, con este asunto de la pandemia, y gracias al Eterno y a su misericordia, aquí estamos en pie. Yo recuerdo cuando estábamos en las cuarentenas el año antepasado, yo decía, dentro de un año, ¿cómo estaremos? ¿Cómo estará esta situación? Y mire, todavía casi en las mismas, con tantas embolates y situaciones, pero aquí el Eterno nos ha guardado, hemos sobrevivido, no, usted no perdió su casa, su vida, no tuviste muchas pérdidas, sí partió mucha gente a nuestro alrededor y nos ha dado muy duro, pero ya a nivel individual podemos decir, como dijo Alkin un día, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y nos seguirá ayudando. ¿Ok? Porque el Eterno es misericordioso y es muy grande. Entonces uno se pone a ver la historia de Israel de 300 años como esclavos allá en Egipto, que fueron muchos años. La mayoría de la gente ya había perdido las esperanzas de la liberación, de salir de esa situación, pero tuvieron que esperar. Muchos murieron sin haber visto la liberación, y los que les tocó la liberación, a pesar de vivir esa gran bendición, esa gran experiencia de experimentar el salir de Egipto, de la esclavitud, como que les hizo daño la cosa, porque la mayoría de ellos quedaron postrados en el desierto a causa de su rebeldía, porque ahí uno entiende que el asunto no es si, porque mucha gente piensa, no, si yo tuviera, si a mí me dieran 500 millones de pesos mexicanos o 500 millones de pesos colombianos, yo arreglo mi vida cambiaría para bien. Y a veces pensamos eso, hermanos, de que la solución de pronto es el dinero, o vivir en otro lugar, o estar con otra persona, o estar en otras circunstancias. Y uno piensa muchas cosas. Si yo tuviera un trabajo de tanto de sueldo, de pronto yo sería diferente. Y uno piensa mucho. Pero mire usted que a veces lo que uno desea no basta. ¿Por qué? Porque tenemos una voluntad y un corazón que solamente el Eterno conoce. 320 años esta gente esperando salir de Egipto. ¿Con cuántas cosas soñarían? No, cuando yo salga de Egipto haré esto, voy a hacer aquello, etcétera, etcétera. Tantos planes, tantas ideas. Y esta gente sale de Egipto con semejantes portentos y milagros poderosos. Y con todo y eso se rebelan. Con todo y eso hablan mal de aquel que lo sacó de allá. Tanta quejadera, tanta rebeldía. Y el Eterno no lo llevaba a un lugar desconocido, lo llevaba a un lugar que fluye en leche y miel, a una tierra que fluye en leche y miel, una tierra bendecida, donde iban a vivir en casas que ellos no habían construido, a cosechar en plantaciones que ellos no habían sembrado, a tener un ganado que ellos no habían criado. Y con todo y eso, hermanos, se rebelaron. Eso es tenaz. O sea,
La esencia del ser humano no es fácil y es complicada. Solamente hay uno que lo entiende y es el Eterno. Pero no nosotros mismos. ¿Ok? Entonces, hermanos, de verdad, bajémosle un poco al orgullo, a la rebeldía, al desánimo, a la falta de fe. ¿Ok? Pero bajémosle más que todo, hermanos, al orgullo, a esa mala voluntad que a veces tenemos. ¿Ok? A la pereza espiritual. Y volvámonos en personas dinámicas, personas de fe, faith, de fe. Y soltémonos, hermanos, soltémonos en las manos del Eterno. Aprendámonos a soltar. No nos confiemos en nuestras propias fuerzas, no confiemos en nuestras propias capacidades, no confiemos en nuestra propia voluntad. Confiemos en el Señor, en el Eterno. Soltémonos en sus manos. Bendito sea su nombre. Pero es que somos tan dependientes de este sistema, de este mundo. No, es que si no trabajo tal cosa, si no esto, mire lo que pasó el año antepasado. Nos encerraron en cuarentenas. ¿Quién murió de hambre? Nadie. ¿Se perdió el trabajo? No. ¿Qué pasó? Mire cómo el Eterno a través de esas cuarentenas demostró de que la cosa no es tal como nosotros pensábamos antes, porque uno dice, no, si yo no voy a trabajar, no, si yo paso 2 o 3 semanas sin ir al trabajo, yo pierdo mi trabajo, yo tal cosa y pura palabra negativa y todo eso. Y más sin embargo, nos pusieron en tremendas cuarentenas, todo cerrado y aquí estamos. Y aquí estamos. O sea que las cosas realmente no es como uno cree que son. Y que el Eterno te guarda, te ayuda, te sustenta, porque para Él no hay nada imposible. Amén. Bendito sea su nombre. Estas oscuridades, las plagas de rana, las úlceras, los granizos, el fuego, las ranas, los piojos, todo eso tiene una razón de ser, hermanos, y hay que pedirle al Eterno que nos dé esa luz, esa revelación, ese entendimiento de entender qué había detrás de cada plaga. Y entender en este tiempo que nosotros estamos viviendo qué hay detrás del COVID. ¿Qué hay detrás de toda esta situación que estamos viviendo? No miremos con ojos naturales, miremos con ojos espirituales todas las cosas y usted va a ver que vamos a entender mucho y el Eterno nos las va a mostrar. Bendito su nombre. Amén. Baruch Hashem. Vamos a parar aquí, hermanos.